es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su compañía y por su preferencia. Las vías de comunicación, como siempre, están abiertas para usted. Vamos con la información. El Consejo Permanente de la OEA dio un primer paso para la activación del TIAR en Venezuela. 12 países votaron a favor de esta convocatoria del órgano de consulta del Tratado Internacional que permitiría pedir ayuda militar extranjera. Ahora los cancilleres de las naciones que lo integran se reunirán para tratar el impacto desestabilizador de la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy en la sesión participó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Emiliana Molina tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Pues durante el transcurso del día, ante la Organización de Estados Americanos como testigo, los países miembros del TIAR, que son 19 países en total, votaron a favor de la convocatoria del órgano de consulta para ver cómo continuarán lidiando con el tema de Venezuela ante la amenaza que este país representa para la región y el hemisferio occidental. Son 12 los países que votaron a favor. Es Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Y 5 abstenciones. Estas son Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú. ¿Qué significa esto? Que en las próximas semanas se reunirán los cancilleres para ver cómo van a responder a las amenazas que representa Venezuela ante la región y podrían reunirse ante el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora muchos países están en contra de varios artículos donde dicen que podrían utilizar una intervención militar para responder a los ataques del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay otras opciones en este tratado, como por ejemplo la ruptura diplomática, rupturas económicas o posiblemente un bloqueo naval, aéreo y de transporte. Sin embargo, tendremos que ver qué ocurre en la reunión de cancilleres para ver exactamente cuál será la respuesta a Venezuela. Hemos reconocido al presidente encargado Juan Guaidó, así como las acciones realizadas por este para restituir la democracia en ese país. Costa Rica ha sido, es y será respetuosa del derecho internacional. Por ello, Costa Rica ha realizado un exhaustivo examen de la iniciativa contenida en la resolución que nos ocupa. Invocar el TIAR no es un asunto de menor importancia. Es una decisión de la más alta gravedad en las Américas, en esta organización y en cada uno de nuestros países. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera. La magnitud de las decisiones que se tomen tocarán a todos los habitantes del hemisferio. Es nuestro derecho, como Estados soberanos, y nuestra obligación moral que frente a la posibilidad del uso de la fuerza, podamos tener claridad desde el inicio de la activación de este instrumento sobre los alcances de las decisiones que se puedan adoptar. Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo habló horas antes de que se llevara a cabo esta votación, donde denunció el hecho de que grupos terroristas como el ELN y las FARC controlan algunas de las partes fronterizas entre Venezuela y Colombia. También asegura que entrenan a milicias que tienen vínculos con las autoridades locales y regionales y que ejecutan actividades logísticas, económicas y de control social. En los últimos 3 años, los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro. Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas 2 décadas, como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos. Es lo que dice el International Crisis Group en febrero de este año. El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas. Abro comillas. El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad, dice el Inside Crime en un informe de marzo del presente año.
Cabe resaltar que a primera hora se votó sobre una enmienda que proponía Costa Rica para descartar aquellos artículos que proponen una intervención militar en Venezuela por medio del TIAR. Sin embargo, esta enmienda fue completamente rechazada. Esta es toda la información que tenemos desde la UE. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Muy buena tarde y nos acompaña desde Nueva York Andrés Mesgravis, abogado especialista en resolución de conflictos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con ustedes. A partir de ahora, las delegaciones de esos países tendrán que decidir cómo van a presionar a Maduro y determinar si rompen relaciones diplomáticas y económicas o si van a ir más lejos y podrían decretar un bloqueo al transporte naval y aéreo. ¿Cuál de esas vías es la más probable o si hay otra? Bueno, comencemos por la que es la idónea. Yo creo que de todas las medidas que contempla el artículo 8, muchas de ellas ya han sido de alguna manera aplicadas o bien por los Estados Unidos o bien por algunos otros países. Sí. Hay que ver con cuidado qué medidas de esas van a afectar directamente al régimen y cuáles podrían afectar a la nación venezolana. Entonces, cuando hacemos este ejercicio y también nos damos cuenta cuál es la verdadera naturaleza del conflicto, porque algunos, y esa es la percepción que tenemos de la reunión del día de hoy en el Consejo Permanente de la OEA, pareciera que algunos embajadores todavía no tienen clara la naturaleza del conflicto, piensan que esto es un conflicto político y que por ende es inadecuado el uso de la fuerza. Pero cuando se tiene real conciencia de la naturaleza del conflicto y se tiene conciencia de que se está enfrentando no a un partido político, a una organización política ni a un gobierno, se está enfrentando nada más y nada menos que a una tiranía narcoterrorista sin precedentes en la historia del continente. Entonces, cuando se enfrenta a una narcotiranía, no es muy razonable pensar que una vía pacífica y electoral va a ser eficiente para resolver el problema. También se debe tener en cuenta que mientras más se tarde en afrontar la dura realidad que es necesario el uso de la fuerza, legítimo de la fuerza, pues mayores serán los costos, no solamente para la nación venezolana, sino también para la paz y seguridad de todo el continente. ¿Pero qué ha fallado? Porque usted bien dice que hoy se tuvieron 12 de 19 votos, pero algunos de los miembros pues no tenían esta claridad. ¿Qué ha fallado por parte de Venezuela, de Juan Guaidó, de los países exponentes y firmantes de este documento para activar a este órgano consultivo, para que quede claro y que no haya duda, no haya ninguna discrepancia respecto a que se tiene que combatir a un madurismo narcotirano, narcoterrorista, con las pruebas que se otorgaron de que estaría acompañando Nicolás Maduro al ELN y a estos reincidentes de las FARC? Sí, y no solamente esos grupos irregulares, también hay presencia de grupos terroristas como el Hezbollah y Hamas. Entonces, y aparte de todo el narcotráfico y que las propias Fuerzas Armadas venezolanas están siendo rebeldes e insubordinadas a su comandante en jefe legítimo. Entonces, apartando eso y además apartando que este conglomerado criminal está encima de las principales reservas petroleras del planeta y de recursos estratégicos como el uranio o el torio, pues es evidente que está en peligro la paz y seguridad del continente. Entonces, ¿qué ha fallado o qué debemos nosotros, sobre todo los venezolanos, hacer? Yo pienso que se debe hacer una campaña pública. No basta con una campaña cara a cara de diplomático a diplomático, sino debe haber y comenzar intensivamente una campaña de concientización a escala mundial, donde se haga ver la verdadera naturaleza del conflicto y también se encare de una vez por todas que la única solución idónea para resolver este conflicto es el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto no se ha hecho con anterioridad? Bueno, porque probablemente el gobierno interino apostó al principio de año a una solución que no terminó dándose, que era el quiebre de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Ese quiebre no se dio, quedó en evidencia el 30 de abril que no se dio, y luego se han apostado a unos diálogos que en mi opinión son completamente ineficaces e inútiles. Ya este es el 9º diálogo que se da en Venezuela con el régimen, y aún cuando se pactara un proceso electoral, vamos a estar claros, ese proceso electoral, aún cuando sea
transparente y libre, esos resultados serían ineficaces si el control del monopolio de las armas, el control de la fuerza, sigue en manos del régimen. Ahora, Costa Rica quería que se incluyera una línea en el acuerdo de hoy que firmara todos los países, de incluir un texto aprobado que implique que no se van a incluir o implicar el empleo de la Fuerza Armada, es decir, quitar de las opciones a la opción militar de una intervención extranjera. Sin embargo, esa propuesta no prosperó y el documento no tiene esa excepción. Hoy, ¿la opción militar en Venezuela está en firme o después de los cambios en el gobierno de Estados Unidos con la salida de John Bolton, esta opción queda fuera? Esta opción, como se debatió hoy en día, no puede ser eliminada ni por el Consejo Permanente, como quedó en evidencia en el día de hoy, porque no está en su competencia es para convocar o no convocar, y tampoco está en la competencia del órgano de consulta derogar una disposición del tratado internacional. El artículo 8 contempla expresamente el uso de la fuerza, y aunque algunos países no estén de acuerdo ejerciendo su derecho legítimo, soberano, de votar en contra del uso de la fuerza, pues esa opción sigue estando en el artículo 8. De manera que si, por ejemplo, en la segunda quincena del mes de septiembre se lleva a cabo esta reunión de cancilleres y en ese momento deciden adoptar unas medidas distintas al uso de la fuerza, como por ejemplo podría ser un bloqueo naval, eso no implica que una semana después cambien las circunstancias y también vuelva a reunirse nuevamente el órgano de consulta y esta vez sí acordar el uso legítimo de la fuerza. Ahora, Donald Trump declaró que John Bolton se extralimitó en la política hacia Venezuela. De hecho, el presidente de Estados Unidos también criticó la postura de su ex asesor de seguridad en las negociaciones con el régimen de Corea del Norte y sobre un eventual encuentro con Nicolás Maduro. Dijo, no quiero hablar sobre eso. Vamos a escuchar primero cómo lo dijo y vuelvo con usted. Bueno, teníamos una política exterior en Venezuela y claramente es bastante difícil lo que está pasando. Estamos tratando de ayudar a las personas con ayuda humanitaria y probablemente, claramente no es bueno por todo lo que ha sucedido, pero hay un terrible régimen allí, hay gente que está muriendo, es un país donde hace 15 años era uno de los países más ricos de la región y ahora están muriendo sin agua, sin medicinas, sin comida, sin nada. Así que estábamos intentando ayudar tanto como podemos y estábamos trabajando también con Colombia, pero claramente yo estaba en desacuerdo con John Bolton sobre Venezuela, creo que se extralimitó bastante. Estamos trabajando con Colombia y también con Brasil, trabajando con otros países. Yo no estaba de acuerdo con John Bolton por algunas de sus actitudes sobre Venezuela y bueno, ya lo dije, creo que se extralimitó y estamos siguiendo muy de cerca el caso de Venezuela. En estos días es fundamental conocer la posición que va a adoptar a partir de ahora el presidente Donald Trump, pero la primera pregunta es, ¿Estados Unidos seguirá respaldando a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿Y qué va a pasar con Colombia? Porque antier todavía se hablaba de que si había un ataque por parte del madurismo a Colombia, Estados Unidos iba a respaldar a Colombia. Pero hoy, con estos cambios, ya con este paso en la OEA, ¿qué se puede esperar de Estados Unidos? Bueno, realmente no puedo hablar por los Estados Unidos, no conozco de cerca su política interna en cuanto al caso de Venezuela, pero lo que sí puedo decir desde el punto de vista de la resolución de conflicto es que esto no afecta solamente a Venezuela. La catástrofe humanitaria la está viviendo en primer lugar Venezuela, pero está claro y creo que ya, por ejemplo, los Estados Unidos, Colombia y Brasil están claros que la situación de Venezuela va más allá y pone en peligro la paz y seguridad de todo el continente. De manera que eso hace que las medidas que se adopten no solamente van a ser en beneficio de Venezuela, sino en defensa común de la seguridad de todo el continente. Y quiero ir como un paso más adelante. ¿Qué puede suceder ahora en la frontera colombo-venezolana después de este paso que se da hoy en la OEA? Bueno, yo no me extrañaría que de parte del régimen haya más bulla, pero sinceramente no creo que pasen de allí,
porque ellos saben muy bien que eso sería el peor escenario para ellos. Yo creo que el régimen, a pesar de que dice negarse a un acuerdo electoral, yo creo que en definitiva el régimen está buscando ese acuerdo electoral porque con ello podría obstaculizar precisamente el uso de la fuerza y alargar esto probablemente un año más, con lo cual eso le serviría para oxigenarse y atornillarse aún más en el poder. Entonces no creo que realmente el régimen esté buscando la opción bélica. Creo que son más bien un bluff en cuanto a eso, pero sí creo que los países de la región deben tomar conciencia de que por encima de los intereses económicos o de relaciones, por ejemplo, con China, está en juego la seguridad y la paz del continente. Ahora, ¿qué puede pasar al interior del madurismo sobre el trato, los acuerdos, los procederes que hubieran pactado antes de todo esto Nicolás Maduro y estos grupos terroristas, los grupos ilegales que operan bajo su ojo permisivo? Sí, yo pienso que hasta ahora estos grupos, al ver que todavía la opción de la coalición de fuerza no termina de materializarse, pues siguen siendo leales al régimen. No hablo de Maduro, porque Maduro no es el régimen de Maduro. Maduro solamente es parte del régimen. Recordemos que Chávez murió y el régimen continuó. Y a nivel de las Fuerzas Armadas tenemos un generalato atomizado en casi 2.000 generales. Entonces, pienso que mientras ellos no vean que se constituye efectivamente una coalición militar, seguirán siendo leales a su conglomerado criminal, a sus negocios ilícitos, pero pienso que una vez que se constituya esta fuerza interamericana, pues podemos ver ya entonces probablemente algunas deserciones o verdaderamente un quiebre del régimen criminal que opera en Venezuela. Ahora, algunos analistas advierten que conforme pasa el tiempo, la decisión de un grupo de países de llevar ante la Corte Penal Internacional a Maduro comienza a debilitarse, que el respaldo a Juan Guaidó comienza a debilitarse. Sin embargo, el presidente Iván Duque, Colombia, ha decidido continuar con este apoyo, proceder ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo queda en este momento el presidente Iván Duque y Colombia frente a esta amenaza que puede suponer que Nicolás Maduro se esté aliando con estos grupos criminales que operan en su territorio? Sí, yo pienso que uno de los países que hoy mostró tener una claridad sobre la verdadera naturaleza y alcance del conflicto fue justamente Colombia. Sí. Ahora, medidas como lo de la Corte Penal Internacional, así como medidas de mayor presión económica y diplomática, yo creo que son necesarias e importantes, pero son manifiestamente insuficientes. Porque, repito, hasta que no se conforme el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, no se va a terminar de resolver este conflicto. Y de ello pues deben tener conciencia todos los mandatarios, porque realmente no exageramos al decir que está en juego la paz y seguridad de todo el continente. Le agradezco a Andrés Mesgravis, abogado especialista en resolución de conflictos, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuando son las 4:20 en Bogotá, Quito y Lima, vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la emergencia en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia. 5 incendios forestales se registraron en 2 cerros cercanos a la capital del departamento del Valle del Cauca. En la noche del martes, las llamas consumieron buena parte de la vegetación y hasta el zoológico de la ciudad estuvo en alerta por las conflagraciones cercanas. Un equipo de 400 personas, entre bomberos, policía, Cruz Roja y ejército, participan en el operativo para apagar el fuego. El gobierno local informó que ya inició una investigación para determinar qué inició estos incendios. Es noticia el presidente de Brasil, a quien le suspendieron la alimentación oral tras complicaciones en la salud. Jair Bolsonaro, operado de una hernia abdominal el domingo, comenzó a ser alimentado por medio de una sonda nasogástrica. Esto según lo informaron sus médicos. El presidente, quien debía recibir el alta médica este martes, experimentó un movimiento intestinal lento y una distensión abdominal. Bolsonaro sigue internado en un hospital en Sao Paulo, donde fue sometido a su 4ª operación tras el atentado del que fue víctima hace un año en plena campaña presidencial.
Es noticia el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sobre el acuerdo de tercer país seguro firmado con Estados Unidos. El máximo tribunal resolvió este martes que el documento firmado el pasado 26 de julio por el ministro de Gobernación deberá ser evaluado y ratificado por el Congreso del país. El juez aseguró que el presidente Jimmy Morales aceptó el tratamiento parlamentario, pese a que ello implique demoras en su aplicación. Sin embargo, el mandatario calificó la decisión del tribunal como poco seria. El gobierno guatemalteco deberá informar a la administración de Donald Trump la entrada en vigencia del acuerdo tras el trámite interno. Es noticia el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien va por la reelección. El premier anunció hoy la disolución de la Cámara de los Comunes, con lo que da inicio a la campaña para las elecciones legislativas del 21 de octubre. El anuncio se conoció luego de que Trudeau se reuniera con la gobernadora general Julie Payette y avalara frente a la reina Isabel II la decisión. El dirigente liberal de 47 años busca su segundo mandato y, según los sondeos, lleva una ligera ventaja sobre los conservadores a un mes de los comicios. Hemos hecho mucho juntos durante estos últimos 4 años, pero la verdad es que recién estamos comenzando. Por lo tanto, los canadienses tienen que tomar una decisión importante. ¿Volveremos a las políticas fallidas del pasado o continuaremos? ¿Avanzar? Esa es la lección. Es tan claro y tan importante. Estoy para seguir adelante para todos. Es noticia la sesión de control al presidente en funciones de España, Pedro Sánchez. El jefe de gobierno recibió todo tipo de críticas en el Congreso de los Diputados por querer supuestamente convocar unas nuevas elecciones en las que, según algunas encuestas, saldría favorecido. El partido Unidas Podemos aprovechó para pedirle nuevamente a Sánchez un gobierno de coalición. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De este día aquí en el Congreso de los Diputados, en la sesión plenaria, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, rechazó nuevamente la posibilidad de formar un gobierno de coalición con el partido Unidas Podemos. Esto luego de que Pablo Iglesias se lo volviera a ofrecer aquí en el Congreso. En Madrid, los partidos de oposición aprovecharon la sesión de control para criticar al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su supuesta intención de querer convocar a nuevas elecciones ante la falta de apoyos para formar un gobierno. Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, reprochó a Sánchez que ya no estuviera vigente la oferta que le hizo de formar un gobierno de coalición antes de las vacaciones del verano, propuesta que fue rechazada por Iglesias y que provocó una investidura fallida de Sánchez. Hoy tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura 3 días, porque un gobierno de coalición no se negocia en 3 días. ¿Usted cree que es serio negociar en 3 días un gobierno de coalición? Lo lógico es que esa propuesta que hizo usted, una vez que yo acepté el veto, se hubiera mantenido. Lo que pienso ahora es que a usted le descolocó que yo me retirara. Y usted estuvo simulando que proponía un gobierno de coalición que en realidad no se creía. ¿Sabe, señor Sánchez, hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente, y es su palabra. Muy bien. De su parte, Sánchez dejó claro que el gobierno de coalición ya no es una opción y responsabilizó a Iglesias de unas futuras elecciones. Nosotros hemos respetado profundamente a Unidas Podemos en todos y cada uno de los planteamientos. Señor Iglesias, lo que le pido es que reflexione, no lleve al país de nuevo a elecciones y no haga lo que hizo en el año 2016 y ha hecho también en el mes de julio, facilitando precisamente el bloqueo de la derecha e impidiendo que haya un gobierno del Partido Socialista. En esta sesión de control, además de las diferencias entre los dos principales partidos de izquierda, quedó claro que la desconfianza entre Sánchez e Iglesias es mutua, situación que hace más probable la realización de nuevas elecciones. Lo dicho, televidentes de la tarde, si hasta este 23 de septiembre no hay un gobierno formado aquí en España, se deberán convocar a nuevas elecciones. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. @NTN24, @NTN24B y mi cuenta personal, @Joely Ramírez.
El 11 de septiembre de 2001, la historia de Estados Unidos y del mundo se partió en dos. Los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y el intento fallido de atentar contra el Congreso pusieron en vilo al mundo. Estados Unidos conmemora 18 años de los peores atentados terroristas de su historia. En diferentes puntos del país honraron la memoria de las cerca de 3.000 víctimas mortales que dejaron los múltiples ataques. En nuestro estudio en Nueva York nos acompaña José Antonio Rosario, fotoperiodista. Hace 18 años era el editor gráfico del diario La Prensa y vivió las escenas de estos atentados. José Antonio, muchísimas gracias por tenerte, un privilegio. Gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, me gustaría que le compartieras a nuestro auditorio qué estabas haciendo los primeros minutos del desarrollo de esta noticia. ¿Cómo fue tu reacción periodística? Estaba durmiendo. Me tocaba cubrir las elecciones para la alcaldía de Nueva York. Fue un martes. Y estaba durmiendo porque me tocaba trabajar esa noche. Yo estaba casado en ese tiempo con una cineasta colombiana, Catalina Santamaría, que había salido temprano a filmar una película que estaba haciendo en el Alto Manhattan. Y ella me llamó para decirme que un avión se había estrellado contra la parte norte de una de las torres. Miré por la ventana de mi cuarto y definitivamente vi el humo que salía de la primera torre. Subí a la azotea del edificio con mi cámara y empecé a tomar fotos. Y poco después fue el segundo impacto de las torres. En ese momento bajé, me vestí adecuadamente y salí corriendo hacia las torres. En el camino me encontré un colega y le di la tarjeta de memoria para que llevara la foto que ya tenía del segundo impacto al periódico mientras yo seguía cubriendo el evento. ¿Qué fotografía recuerdas? Esa fue algo súper impactante. Nunca había visto una cosa igual. Y esa fue la que más me impresionó. ¿Nos podrías compartir qué imagen decidiste no tomar o te sorprendió y no alcanzaste a tomar o decidiste no tomar por el dolor que podría representar? No. Varios de mis colegas que estaban cubriendo la parte sur de las torres veían gente que se tiraba de las torres. Claro. Yo no llegué a ver nada de eso. Yo sí pude captar y tomarle fotos a gente que salía, pues claro, llenas de humo, de debris, con golpes, con heridas, pero no, incluso cuando se vino la primera torre abajo, todos salimos corriendo y yo, por mi parte, entré a una iglesia, a St. Peter's, a la iglesia de St. Peter's, y una vez ahí empezaron a entrar gente que habían sido totalmente cubiertas con el polvo y todo lo que había caído. Habían personas que no podían ni respirar porque todo estaban llenas completamente de un polvo blanco. Miré hacia la calle y por la ventana de la iglesia, de la puerta de la iglesia, y afuera se veía como si hubiera caído una tormenta de nieve y todo lo hubiera cubierto de blanco, todo de blanco. No se podía ver, por ejemplo, al cruzar la calle. Ahora, cada vez salen más imágenes y me recuerdan la fotografía que acabas de nombrar, esa donde hay una persona que se ve que está cayendo de cabeza de una de las torres, lanzándose antes de que la torre se viniera abajo. De hecho, hay varios libros en Estados Unidos
que publican el debate que sostuvieron los miembros de una redacción, los camarógrafos, los fotógrafos, los directores editoriales, sobre si, por ejemplo, durante el desarrollo de la noticia, las cámaras que transmitían en la televisión debían cerrarse en un close-up a captar justamente esa gente que se estaba tirando de cabeza, o mantener solamente un encuadre de las dos torres en llamas. El debate es si ese tipo de coberturas requieren de hacer un zoom a la desgracia, un close-up a lo que está sucediendo en ese momento por vender más, por alimentar el morbo, o si por el contrario debe de únicamente retratarse la situación sin necesariamente ver el dolor de las víctimas. ¿Tú qué opinas? No, fíjate, en mi opinión, el fotoperiodista no debe alterar la foto o la imagen de ninguna manera o forma. Y cuando un medio de comunicación manda a un fotoperiodista o un periodista a cubrir una asignación, esa persona son los ojos y los oídos del mundo o de esa publicación. No podemos vendarle los ojos al fotoperiodista o al camarógrafo de lo que está pasando. Es la responsabilidad de esa persona documentarlo todo, por más gráfico y por más triste y más doloroso que sea. Te doy un ejemplo. Yo cubrí el terremoto en Armenia, en el 99 creo que fue, y tomé una foto de un niño que había sido sacado de los escombros 2 días después del terremoto. Una imagen pues obviamente muy fuerte. La envié de Pereira, la envié a Nueva York, y en la redacción, después me contaron, obviamente, se formó una polémica porque mucha gente en la redacción opinaba que la imagen era muy fuerte para que se publicara, y los otros, pues la otra parte decía que no, que eso era lo que estaba pasando, y por qué no informarle al público de lo que estaba pasando. Pues gracias a Dios la foto fue más fuerte que cualquier otra opinión, y se publicó de portada, y pues valió la pena de que yo estuviera ahí, de que hubiera hecho el intento de arriesgarme o lo que fuera, de salir corriendo y buscar, ¿no? Para mostrar lo que estaba pasando. Es una responsabilidad que tenemos que hay que hacerlo. No se pueden vendar los ojos o limitar de ninguna manera o forma el trabajo que el periodista hace. Y si, por ejemplo, está viendo algún familiar, o sea, entiendo que los argumentos que dan estos directores editoriales para no transmitir esas imágenes era el dolor de los familiares, de las potenciales víctimas mortales de ese atentado. ¿Es por vender más, por morbo? ¿Se debe de privilegiar el informar? ¿O dónde quedan esas consideraciones de tono incluso hasta ético para algunos? Es difícil, no niego que es difícil, que sí, que hay que tener consideración y hay que respetar los sentimientos de las personas, especialmente, claro, los familiares de las víctimas. Pero hay casos y hay casos. Han habido casos donde sí se aguanta la noticia o se aguanta el nombre o la identificación de la persona, de la víctima, por esa misma razón, pero hay momentos en que no. ¿Qué cambió para la prensa ese día? ¿Perdón? ¿Qué cambió para la prensa ese día? ¿Qué cambió? Sí. ¿Qué cambió para la prensa? No sé, no sabría cómo contestar esa pregunta. Yo creo que todo cambió para todo el que vive y trabaja en Nueva York, y quizás hasta para el mundo entero, todos los Estados Unidos, ¿no? Nadie se pensó que una cosa así podría ocurrir acá, en suelo estadounidense, pero pasó, y si algo cambió es que desde ese momento, pues,
se sabe, todos saben que sí, que puede pasar, que no es imposible. En ti como colega periodista, ¿qué secuelas quedan respecto a, por ejemplo, el miedo, la frustración, el enojo, no sé, los sentimientos que te inundaron ese 11 de septiembre, que hoy todavía, que lo recuerdas, te hace revivir uno de los momentos más importantes de la historia del periodismo actual? Fíjate, es curioso que... Bueno, nada, te digo que después del 9/11 yo quedé en un estado de estrés y de ansiedad tan difícil que tuve que irme de Nueva York. Me fui a Puerto Rico y allá estuve 13 años hasta que llegó María y me dejó sin luz y sin agua, pero esa es otra historia. Pero curiosamente, todos los años, de alguna manera u otra, yo siempre estaba aquí para esta fecha, siempre, todos los años. Y claro, no podía estar en Nueva York y no ir a Ground Zero y darme una vueltita por ahí y ver la gente y ver lo que estaba pasando y tomar una foto que otra, ¿no? Pero sí, siempre, todos los años, no sé cómo, pero curiosamente siempre he estado aquí para esta fecha. ¿Y cuáles fueron las lecciones que nos dejaron ese día como medios de comunicación sobre cómo cubrir una noticia de ese tamaño, cómo se cubren los ataques terroristas? Porque a ustedes los sorprendieron, les cayeron 2 edificios encima, pero ahora hay otro tipo de ataques terroristas que requieren una reacción más inmediata, incluso para salvar la vida. No sabría cómo contestar esta pregunta, honestamente. Nunca he estado frente a una situación igual. Después de eso, básicamente me alejé un poco del trabajo. Estoy casi semi-retirado. Hace mucho tiempo que no trabajo para un medio de comunicación, pero sí sé que siempre hay que tener mucha cautela, ¿no? Es un trabajo muy peligroso, como tú sabes, a nivel mundial. Periodistas pierden la vida todo el tiempo, pero yo no soy parte de ese grupo. Con el internet, con las transmisiones vía streaming de muchos medios de comunicación, pero también de los usuarios en Facebook, en Twitter, ¿qué aprendemos los periodistas, los medios de comunicación de esas transmisiones en vivo, y qué deberían de aprender los youtubers o los influencers que tienen esa vía de comunicación, pero no son periodistas? Cuando se habla, por ejemplo, de un ataque en desarrollo, ¿cuáles son esas lecciones que nos dejan de un lado y del otro? A mí siempre me ha dado mucho coraje cuando estaba cubriendo una asignación y las personas que no tienen nada que ver, que no son periodistas, se hacen pasar por periodistas y se meten en el medio de todo. Hoy en día todo el mundo es fotógrafo, ¿no? Con su celular y con sus maquinitas y qué sé yo qué. Pero hay que tener mucho cuidado porque hoy en día la imagen es muy fácil de manipular. Cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar, y tú no sabes si es, como dice, ya tú sabes quién, fake news o es de verdad. Es muy difícil, es muy difícil. La lección que hay por aprender es que hay que tener mucho cuidado. No puedes creer todo lo que ves y todo lo que oyes porque es difícil. Tiene que ser una fuente muy reliable, muy con mucho mérito.
Le agradezco muchísimo a José Antonio Rosario estas reflexiones, compartirnos la historia personal de este 11 de septiembre ya hace 18 años. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Hasta luego. Y en este 11 de septiembre, Donald Trump encabezó las ceremonias en Washington y Virginia. Desde el Pentágono lanzó una dura advertencia a quienes pretendan atentar contra la Unión Americana. Los homenajes del Ejecutivo comenzaron en la Casa Blanca. El presidente junto a la primera dama y los empleados del despacho Oval guardaron 1 minuto de silencio en honor a las víctimas, seguido de las notas del clarín fúnebre. Una corta ceremonia que luego se trasladaría a la sede del Pentágono. El mandatario entregó una ofrenda floral para honrar las vidas que se apagaron allí ese fatídico 11 de septiembre de 2001. Donald Trump recordó la fecha que cambiaría a la Unión Americana. Había una gran confusión. Yo estaba mirando fuera de la ventana en el centro de Manhattan, directamente hacia el World Trade Center, cuando vi un segundo avión a una tremenda velocidad entrar a la segunda torre. Fue entonces cuando me di cuenta que el mundo iba a cambiar. Ya no iba a ser y jamás podría ser ese lugar inocente que yo pensaba que era. También hizo referencia al fallido intento por entablar un diálogo con los talibanes, la misma organización que brindó apoyo y protección a Osama Bin Laden. Y si por alguna razón ellos regresan a nuestro país, nosotros iremos a donde quiera que estén y utilizaremos el poder que jamás haya utilizado Estados Unidos. Y no estamos hablando ni siquiera de poder nuclear. Ellos nunca habrán visto algo similar a lo que les pasará. En el Pentágono perdieron la vida 189 personas, las 64 a bordo del vuelo 77 de American Airlines y 125 que trabajaban en el edificio gubernamental. De costa a costa, los estadounidenses han participado de todo tipo de actos de homenaje a las víctimas de los actos de terrorismo que sacudían al país hace 18 años. NTN 24 habló con un grupo de latinos que hace 4 años estableció una forma única de rendir tributo a los fallecidos del 11 de septiembre de 2001. El reporte desde Nueva York lo tiene Alejandro Rincón. Adelante, Alejandro. Hola, nos conectamos con ustedes esta tarde desde una escena única entre todos los puntos donde hay monumentos memoriales a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Es única porque tienen ustedes detrás de mí la denominada Torre de la Libertad, símbolo de la resiliencia y de la recuperación de la ciudad de Nueva York luego de esa trágica fecha cuando el terrorismo intentó arrodillar a la Unión Americana. Pero también se encuentra aquí una parte de los hierros que componían originalmente las extintas Torres Gemelas. Esos hierros retorcidos que fueron recuperados de la denominada Zona Cero permanecen aquí en este punto como un recordatorio permanente de ese día cuando la nación estuvo bajo ataque, hace 18 años exactamente. Es justo en este punto, frente a este monumento, que nos encontramos a un grupo de hispanos quienes hacen una forma muy particular de tributo a la memoria de los fallecidos esa trágica fecha. Recorren en bicicleta todos y cada uno de los monumentos, empezando por el Pentágono y terminando aquí en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos nos contó el por qué hacen este recorrido en bicicleta por los monumentos a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Pues nos hace recordar esto a diario, mayormente en estas fechas que son tan importantes para muchas de las personas que perdieron familiares. Pues tenemos un poquito de empatía con la gente que tuvieron que pasar por esta tragedia. Entre estos ciclistas también hay uno cuya historia personal se conecta directamente con el presente de los Estados Unidos y su realidad después de esa trágica fecha. Es veterano de guerra, fue desplegado a Oriente Medio justo cuando los Estados Unidos empezaba la guerra contra el terrorismo, un despliegue que se mantiene activo hasta el día de hoy. Es la guerra más larga que ha combatido Estados Unidos en su historia como nación. Y él, en las siguientes palabras a NTN 24, hace una reflexión de lo que significa la lucha contra el terrorismo.
Mi opinión personal es time to go y dejar que cada pueblo, cada nación resuelva sus problemas. Esta jornada para los estadounidenses ha estado marcada por un profundo sentido de unidad, de solidaridad y sobre todo de un recordatorio de lo que ha sido el concepto clave desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Nunca olvidar a esas personas que perdieron la vida por cuenta de esos ataques. La última parte de esos homenajes tiene lugar en la noche de hoy, cuando dos grandes haces de luz blanca-azul emergerán desde las denominadas piscinas, la norte y la sur, que eran las posiciones originales de las Torres Gemelas, y con estos haces de luz pues se recordará durante toda la noche y hasta la madrugada del jueves a las víctimas del terrorismo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Vamos a darle seguimiento a esta noticia en desarrollo. Y ahora nos acompaña Hugo H., analista internacional, experto en asuntos de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer. Se conoce que el juicio contra las cabecillas de este ataque terrorista, los 5 que están capturados, comenzará en el 2021. Desde hace 18 años hasta el 2021, ¿qué información, qué inteligencia pudo haber desarrollado Estados Unidos para obtener de estas 5 personas y que pudiera servir hoy o en un futuro? Bueno, el tema de la cuestión legal está ya ampliamente documentado desde la publicación de las conclusiones de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos, el famoso informe 911, a toda la investigación que ha seguido a los aspectos operativos y de planificación. Han demostrado hasta la saciedad la participación de los individuos que usted menciona en la planificación, organización, articulación y ejecución de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, eso es simplemente el aspecto jurídico. Hay 2 aspectos que se deben valorar y que han sido señalados a lo largo de los reportajes que usted ha venido desarrollando. Primero, la visión testimonial de quien en aquel entonces tal vez no soñaba con ser el presidente de los Estados Unidos y que de una forma cándida expresa de que para él su mundo jamás sería el mismo. Y el otro del veterano desplegado en guerra, que más o menos coincide en esa percepción. Lo que sucedió 18 años atrás es definitivamente uno de los grandes quiebres y choques culturales de la historia de la humanidad. Para reflejar algo parecido habrá que remontarse a un 1 de septiembre de 1939, en aquel entonces en la frontera polaco-alemana, o al 7 de diciembre de 1941 en el ataque a Pearl Harbor. Un evento de una naturaleza tal que ha cambiado y continúa cambiando nuestras vidas en el día a día. ¿Y habrá otra fecha que le dé un nuevo rumbo a esta historia que marcó la historia reciente, valga la redundancia? Bueno, lamentablemente las perspectivas marcan de que a partir del 9/11 se cambiaron varios paradigmas de lo que se concebía como la guerra en la sociedad humana. Se terminó la lógica de frentes, retaguardias, del respeto mínimo por poblaciones civiles, de un inicio y un fin de hostilidades, de la identificación de bandos beligerantes, así estos fueran insurgencias, y se trasladó a lo que es, y usted lo dijo muy bien también unos momentos atrás, el conflicto bélico de mayor extensión en la historia de los Estados Unidos en particular y probablemente de Occidente en su conjunto. Porque lo que se confronta acá no es simplemente una visión de orden político. El terrorismo clásico usualmente está definido como la imposición de una agenda ideológica, política o religiosa por medio de la violencia. Este tipo de terrorismo que se sigue desarrollando, recuerde usted que a Al-Qaeda siguió a través de su fragmentación el surgimiento de organizaciones aún más peligrosas, aún más terribles, como el caso de ISIS, y hoy en día a la hibridación de esos fenómenos con el crimen transnacional organizado. El potencial de que en el futuro se dé un ataque de características aún más desastrosas que el que enfrentó los Estados Unidos 18 años atrás está latente. Simplemente para graficar esto, después del 9/11 hubo
Y solamente para recordar algunos, los ataques terroristas en Londres, los ataques terroristas en Madrid, los ataques terroristas en París, los ataques terroristas en Bélgica, los ataques terroristas en Alemania. Y todo esto marca una pauta de una guerra constante cuyo fin, por lo menos en el concepto que teníamos antes de un conflicto bélico, no se vislumbra. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la expansión de Al-Qaeda, por el nacimiento de estas células terroristas que podrían ser incluso su brazo armado. Hablemos de número y también de su potencial para herir a Occidente. Al-Qaeda, ¿cómo está después del 11 de septiembre sin Bin Laden? El problema de esto es que nuevamente no se puede analizar este conflicto con el marco y las herramientas de la sabiduría clásica en el arte de la guerra. Al-Qaeda como organización ha mutado, ha evolucionado, ha dado origen a otras organizaciones. Simplemente como ejemplo, lo que fuera Al-Qaeda en el norte de África o Al-Qaeda en el Magreb se tornó en una de las facciones que compusieron a ISIS, el famoso califato, que hasta el día de hoy es probablemente una de las organizaciones más brutales de las cuales se tenga memoria. Al mismo tiempo, la propia Al-Qaeda organizó ataques de naturaleza severa en otros puntos del orbe y ha comenzado a demostrar, vuelvo a reiterar este tema, de que los movimientos radicales de base fundamentalista y religiosa han empezado a abandonar la ortodoxia o la exigencia absoluta de esa doctrina de característica religiosa y han empezado a aliarse de manera cada vez más preocupante y efectiva con las organizaciones del crimen transnacional organizado. El resultado de esto lo ha vivido Occidente en los ataques que yo les citaba, en los ataques que en su momento sembraron luto y dolor en Francia, los ataques del Bataclan, los ataques de Molenbeek en Bruselas, y que demuestran que estas organizaciones radicales, en conjunto con, por ejemplo, los brazos del narcotráfico, han adquirido capacidades operativas y financieras de una escala que Al-Qaeda jamás hubiera soñado cuando articuló y organizó lo que fueron los ataques del 11 de septiembre. Y me deja pensando, entonces, cuando Trump habla de las amenazas que enfrenta en sus fronteras, justamente por el flujo migratorio, por la operación de narcoterrorismo que existe en zonas como Sudamérica, como México, en realidad, entonces, puede tener una base para argumentar esto como una situación de amenaza de seguridad nacional, o tiene mucho más el tinte político de una agenda política para reelegirse. Bueno, creo que desde la perspectiva de lo que uno pudiera desear, cabría esperar de que fuera una cuestión de aprovechamiento de orden político o proselitista. Sin embargo, desgraciadamente ese no es el hecho. Los fenómenos que usted ha citado, que incluyen la provocación de crisis de naturaleza humanitaria y de fenómenos de migración masiva, no son privativos de nuestro hemisferio. Los utilizó en conjunto también con organizaciones de esta naturaleza el régimen sirio de Bashar al-Assad, provocando el desastre humanitario que todos conocemos. Lo hace hoy día la Venezuela de Nicolás Maduro con la mayor crisis humanitaria del hemisferio y si sigue creciendo a este ritmo, lo será de la historia de la humanidad. En ese sentido, y si combinamos este hecho con las denuncias fehacientes, probadas y debidamente respaldadas que ha realizado el gobierno de Colombia en el seno de la Organización de Estados Americanos, demostrando que organizaciones de naturaleza terrorista están por primera vez en la historia del hemisferio sur operando con el consentimiento y el apoyo de un régimen en contra de un país vecino, nos daremos cuenta de que la complejidad de estos fenómenos ya nos alcanza en el cotidiano, porque al mismo tiempo las actividades ilícitas que esas organizaciones que estamos mencionando desarrollan, estamos hablando del ELN, de las FARC, del régimen que controla hoy día los destinos de Caracas, se combinan con las capacidades de organizaciones como ISIS, como Hezbollah, como Lashkar-e-Taiba, como una serie de organizaciones radicales que al encontrar en esta hibridación un incremento de sus capacidades, tienen la posibilidad de atacar de forma efectiva en el corazón de Occidente.
Usted decía hace un momento que un ataque de esta envergadura está latente y hace unos días el talibán ha amenazado a los Estados Unidos. ¿Qué debe de hacer entonces el gobierno de los Estados Unidos en este momento cuando vienen unas elecciones presidenciales, cuando la agenda de Donald Trump se centra principalmente en temas de seguridad nacional con China, con Rusia, con el acuerdo nuclear del que acaba de salir? Bueno, en realidad esto trasciende a la coyuntura que usted menciona y que se refiere a la cercanía de un proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. En la comunidad de inteligencia, así como en la comunidad de contraterrorismo, hay una máxima que dice de que quienes están en la defensa de la tranquilidad, de la paz y de las libertades de Occidente no pueden darse el lujo de fallar una sola vez, porque alcanza con una sola vez en el que los sistemas de control, de contención, de vigilancia o de análisis fallan para que un ataque de naturaleza catastrófica pueda suceder. Hemos mencionado muchísimos ejemplos. Dentro de los Estados Unidos también se vivieron estas circunstancias. Usted recordará los ataques en Orlando, en el Club Pulse. Sí, Hugo, pero ya fallaron una vez porque entiendo que no hubo una cooperación, no compartieron las agencias de seguridad, el FBI y la CIA, la información de que estos terroristas ya estaban en territorio estadounidense, que les estaban siguiendo la pista. Ese error ya se cometió. Hoy, con el uso de la Internet, con la migración que va creciendo, ¿esto no es una amenaza aún peor o de verdad Estados Unidos ya aprendió la lección y es infalible? No existe la infalibilidad, lamentablemente, en ninguna estructura ni organización social que la humanidad haya intentado hasta ahora. Pero lo problemático de esto es que para estructurar los ataques del 11 de septiembre, Al-Qaeda acudió a una serie de métodos que hoy día serían neutralizados con relativa facilidad. Por ejemplo, el uso de la hawala para el movimiento de los dineros, que facilitaron a la célula terrorista la ejecución de sus propósitos. Hoy en día, cuando existen regímenes como los que gobiernan, por ejemplo, a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela, que facilitan transacciones de manera que emplean sus circuitos formales, bancarios, financieros, pueden proporcionar a este tipo de organizaciones capacidades que nunca antes tuvieron. Vamos a un ejemplo claro. Hezbollah, hoy en día, conforme a todas las reglas de la ortodoxia de la lucha antiinsurgente y contraterrorista, debería estar al mínimo de sus capacidades. Sin embargo, gracias a las capacidades que le genera su participación en los circuitos del narcotráfico en el corazón del hemisferio occidental, es capaz de montar operaciones complejas de una envergadura nunca antes vista en contra de Israel. En ese mismo marco, se detectó dentro de las llamadas caravanas, el fenómeno migrante que hasta el día de hoy ocupa buena parte del debate político en la frontera sur de los Estados Unidos, a elementos que habían sido anteriormente identificados como por lo menos simpatizantes, si no militantes de ISIS. Eso le da la pauta a usted de que el fenómeno que se originó 18 años atrás continúa vivo, goza de buena salud, se ha adaptado y se ha desarrollado en modelos para los cuales ni la mejor tecnología puede garantizarnos una protección absoluta. Hugo Hacha, internacionalista, gracias por estar con nosotros. A usted. Hasta luego. Avanzamos. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue siendo el más opcionado para llevarse la nominación demócrata el próximo año y medirse con el actual mandatario Donald Trump. Este es un informe de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Aunque Joe Biden tiene tras de sí una larga carrera política, se ha fijado un nuevo reto. Quiere ser el próximo candidato a la presidencia para unir, dice, al país. En este edificio municipal de Laconia, en New Hampshire, muchos aseguran admirar al ex vicepresidente, pero quieren escuchar qué propone como candidato presidencial. Debemos defender el alma de esta nación. Por eso, ante todo, decidí presentar mi candidatura. Biden destacó sus logros durante la administración del expresidente Barack Obama y los problemas que abordará si resulta elegido. No obstante, muchas de sus afirmaciones son farragosas y carentes de precisión. Debería ser más conciso al explicar las cosas.
Eso me ha decepcionado un poco. Me gustó lo que dijo y entiendo lo que estaba intentando decir. Otros puede que no tanto. Hoy hay muchos indecisos aquí. Habló de cuestiones que considero importantes, de inmigración y de la violencia con armas de fuego. Pienso que podrá mejorar las cosas y sabrá volver a unir a los estadounidenses. A la mañana siguiente, en la convención del Partido Demócrata en New Hampshire, Biden es uno de los 19 aspirantes demócratas que se prepara para hablar y defender su posición. Al ser el favorito, está bajo presión. Cuando sale a la palestra, la audiencia le da una calurosa bienvenida. Pero los partidarios de sus principales rivales, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, parecen ser mucho más entusiastas. Creemos que Elizabeth Warren es la candidata ideal. Es inteligente, tiene un plan y quiere cuidar el planeta y a todos los estadounidenses, no solo a un 1%. ¿Qué piensa usted del favorito? ¿De Biden? Cualquiera menos Trump. Si resulta elegido, lo respaldaré, pero prefiero a Elizabeth Warren. Newcastle en New Hampshire, otra parada electoral de Joe Biden. Sus asesores aseguran que él representa mejor que nadie al Partido Demócrata, una formación dicen que es más antigua y moderada de lo que muchos presuponen. Algo por lo que Biden inspira rechazo a los demócratas más jóvenes. Me gustaría saber cómo vamos a confiar en que usted combatirá el cambio climático si entre los recaudadores para su campaña está Andy Goldman, cofundador de una compañía que extrae combustibles fósiles. Míreme a los ojos. Le garantizo que pondremos fin al uso de los combustibles fósiles y que no cooperaremos con ellos. Sus palabras no parecen convencer a la activista, pero Biden prosigue su campaña. Le espera un largo combate. Y avanzamos. En Florida continuará detenido el polizón que llegó a Miami escondido en un avión que salió de La Habana. El hombre se presentó ante un juez de inmigración para pedir de manera oficial el asilo político. Sin embargo, la fiscalía pidió que no se le otorgue dicho estatus. La noticia la tiene Paola Serra. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, Juniel García, este joven de 26 años que llegó a los Estados Unidos en la parte de carga de un avión charter procedente de la isla de Cuba, se presentó esta mañana frente a un juez en una corte de inmigración de Chrome, justo al lado del centro de detención de inmigración donde ha permanecido desde el pasado mes de agosto. Pues bien, la Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez que no se le otorgara asilo político, ya que para el gobierno de Estados Unidos, Cuba debe tener la potestad de juzgarlo por lo que consideran es un delito, es decir, por la forma en que este joven decidió venirse, violando las leyes, a los Estados Unidos. Sin embargo, pues los abogados defensores consideran que si este muchacho es devuelto a la isla de Cuba, enfrentaría graves consecuencias. La posición nuestra es que él merece asilo basado en lo que le iba a pasar a él si es regresado a Cuba. La posición del gobierno es que es un delincuente, que se escapó de Cuba de una forma delictiva, y para la mente del gobierno, el sistema penal de Cuba es igual que el sistema penal de los Estados Unidos. Igual lo podemos castigar aquí, lo pueden castigar allá. Que si uno piensa, es recible que el gobierno americano esté diciendo que el sistema penal de Cuba es igual o parejo al sistema americano, y que una persona como este joven puede ser encausado y encarcelado en Cuba porque es un delincuente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? El juez escuchó el testimonio, vio la posición del gobierno, vio la posición nuestra, decidió que le hacía falta tiempo para revisar el testimonio. Tuvimos un juicio de 3 horas y media. La posición nuestra es que este joven nunca fue perseguido en Cuba, pero sí es regresado a Cuba por la forma que se escapó, por el drama que ha rodeado su escape, la publicidad mundial que ha recibido, va a ser una persona objeto de total repudiación en Cuba. Bajo los códigos penales de Cuba lo pueden considerar un traidor y hasta ejecutar. Y eso fue el testimonio de los expertos que estuvieron hoy en la corte también. Caso independiente. Aquí ha habido, este va a ser el tercer polizón que entra a los Estados Unidos por avión. Los 2 anteriores, uno hace casi 40 años, otra hace casi 14 años, se le otorgó asilo. Pero esto es un tiempo diferente. Así que veremos lo que está pasando ahora.
El juez que se encuentra evaluando este caso pudiera dar una respuesta en los próximos 10 días. De ser aprobado el asilo político para Yuniel García, pudiera comenzar también el proceso de reunificación con su esposa e hija que continúan en la isla de Cuba. La información desde Miami, soy Paola Cerna para NTN 24. Gracias, Paola. Vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Avanzamos con la información. Segundo día de despliegue bélico y ejercicios militares de Venezuela en la frontera con Colombia. 150.000 soldados fueron movilizados para los ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro en medio de nuevas tensiones con el gobierno de Iván Duque. La televisión estatal mostró imágenes de tanques, helicópteros y los anunciados misiles. El material bélico fue exhibido en un aeropuerto del estado Táchira, cerca a la zona limítrofe. Los ejercicios se desarrollarán hasta el 28 de septiembre. Estamos aquí formados. Es decir, este tipo de actividad a nosotros es lo que nos gusta, es la pasión. Sectores políticos en Caracas dicen que se trata de una burla para distraer la atención de los verdaderos problemas del pueblo venezolano y acusan a Nicolás Maduro y a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de ser los principales escoltas de la guerrilla colombiana. Vamos a ver el informe de Oliver Fernández desde Caracas. La incapacidad de Nicolás Maduro de resolver los problemas del país lo ha llevado a usar mecanismos de distracción. Así visualiza el diputado Juan Pablo Guanipa a los ejercicios militares. ¿Cuál es la patria que ustedes dicen defender? La patria que vive en una situación de infrahumanidad. Esa es la patria que ustedes defienden. La patria que ustedes han destruido hasta el punto de que no tenemos ni siquiera billetes que puedan servir para hacer las transacciones y que la gente cobre en bolívares y tenga que gastar en dólares. Esa es la patria que ustedes quieren defender. El diputado Guanipa denuncia a Nicolás Maduro de entregar la frontera a grupos irregulares en complicidad con su ministro de Defensa. Maduro y Padrino se han convertido en escoltas de la guerrilla colombiana. Esa guerrilla que transita libremente por las calles de Venezuela y que hace lo que le dé la gana en Venezuela, amparada por una dictadura que no le importa absolutamente nada el ejercicio delincuencial de esos guerrilleros ni del narcotráfico, porque lo único que les importa es mantenerse en el poder. Y para eso hacen alianza hasta con el diablo. El ciudadano común no ve solución a la crisis ni con guerra ni con ejercicios militares. Realmente me parece una payasada todo lo que está pasando. Es algo así como una cortina de humo para distraer toda la situación que está pasando realmente en el país. Debería enfocarse el Estado más bien en la gente que come en las calles, la gente que no tiene nada que comer, que no tiene dinero para comprar comida, enfocarse en la gente que está enferma, que no puede ir a un hospital. Te voy a contestar sinceramente, me parece otra payasada del gobierno. Según el diputado Guanipa, solo en el estado Zulia hay 400 pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico. En el estado Zulia, en este momento, hay 400 pistas clandestinas para el tráfico de drogas. ¿Y dónde está el Estado venezolano defendiendo la frontera venezolana? ¿Dónde está el Estado venezolano ejerciendo la seguridad y defensa de la nación? No existe esa defensa. Presuntamente los ganaderos del estado Zulia están siendo perseguidos y extorsionados por grupos irregulares y no hay quien los defienda. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a conocer la situación a esta hora en la frontera colombo-venezolana. Diego de Pablos, nuestro periodista, está en el lugar de la noticia. Muy buena tarde, adelante con el reporte. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el Puente Internacional Simón Bolívar entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira, y se sigue sintiendo un ambiente de zozobra acá en esta zona de frontera ante los ejercicios militares que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Hay una pequeña diferencia, que hoy ya el flujo de peatones que pasan por esta estructura pues no es tan grande como el del día de ayer. Ayer Migración Colombia reportó extraoficialmente que 65.000 personas atravesaron los puentes internacionales en el área
metropolitana de Cúcuta, pero hoy esa cifra ha descendido notablemente. Lo que sí se sigue sintiendo es un ambiente de temor, puesto que ayer en las horas de la tarde y también hoy en las horas de la mañana se revelaron algunos videos, algunas imágenes en donde se ve el movimiento militar en la única vía que comunica desde San Cristóbal hasta San Antonio del Táchira. Se vieron algunos convoys militares, se vieron carrotanques, se vieron algunos misiles y un movimiento grande de militares venezolanos que venían hacia esta zona. Lo que sí está confirmado es que en esta parte de la frontera no hay ejercicios militares programados, pero sí lo hay a pocos kilómetros de este lugar, en el sector de La Fría, donde hay un gran batallón y un gran contingente militar. Allí se van a desarrollar en las horas de la tarde algunas operaciones militares, pero está un poco retirado de acá, de este sector de frontera. Por su parte, las autoridades en Colombia garantizan la soberanía y envían un mensaje de calma a todos los habitantes del norte de Santander y también del área metropolitana de Cúcuta para que se tranquilicen y pues dejen que Venezuela realice sus ejercicios militares en completa normalidad. Esa es la información que tenemos por el momento desde aquí, desde el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera colombo-venezolana. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Diego. Y en esta parte del programa nos acompaña Hernán Sanín, ex viceministro de Defensa de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Escuchábamos hace unos momentos, le voy a repetir algunos de los comentarios de venezolanos y algunas respuestas oficiales. Algunos califican como un ambiente de zozobra, otros califican estos ejercicios militares como una payasada, otros más como una bravuconada. ¿Usted cómo los calificaría? Desafortunadamente quiero omitir todo ese tipo de calificativos. Si nos remitimos un poquitico a la historia, sabemos que nosotros somos una misma nación, que Venezuela y Colombia somos una sola nación, un mismo origen, y yo no quisiera referirme a nada que pueda resultar agresivo contra nuestros hermanos venezolanos. Ahora, dime. Si viendo algunas de las imágenes de los equipos que trasladó Nicolás Maduro a la zona fronteriza, los tanques, los camiones, los misiles, los helicópteros, yo le pregunto a usted que conoce de esos temas, en verdad, ¿qué tan dañinos pueden llegar a resultar? Porque algunos hablan de que en segundos Bogotá podría conocer pues lo dañino que pueden llegar a ser estos equipos, pero en verdad, ¿sirven? ¿Tienen cómo financiarlo? ¿Son tan malos como aparentan? No. Desafortunadamente, y es importante que se ubiquen en la realidad, no constituyen ninguna amenaza para la nación colombiana, para su pueblo, para nuestra fuerza pública. Eso no es más que una demostración inocua de su poderío, y de ninguna manera constituyen ni siquiera una provocación para el pueblo colombiano. Nosotros somos respetuosos de que Venezuela y su gobierno ilegítimo haga internamente sus pruebas, pero de ninguna manera consideramos que eso constituya nada distinto a ser una cosa irrisoria a nivel de un conflicto internacional. ¿Hace lo correcto entonces el gobierno del presidente Iván Duque en hacer un llamado a la calma, decir que no va a reforzar o a modificar un operativo en esa zona fronteriza en respuesta a estas acciones de Nicolás Maduro? Es lo correcto. Nuestra tradición democrática, la solidez de nuestras instituciones hacen que nosotros no caigamos en ninguna provocación. Colombia es sereno en observar los ejercicios militares que puede hacer Venezuela, los respeta sus ejercicios internos y observa lo que puede estar pasando, y de ninguna manera va a caer ante ninguna tentación ni ninguna provocación del gobierno ilegítimo de Venezuela. ¿Para qué sirve este fantasma de la guerra que activó Nicolás Maduro? Simplemente es un sofisma de distracción, es una prueba de su debilidad, es evidenciar una vez más, ya incluso dentro del concierto internacional, su debilidad y su poca legitimidad. Desafortunadamente aquí ni siquiera Colombia cree en eso, y menos internamente en su pueblo y en su gente,
que eso no pase a ser de un sofisma de distracción, pretendiendo con eso distraer una nación que ha sido oprimida por sus medidas antidemocráticas. Eso no le sirve a él para nada y con eso no va a conseguir absolutamente nada. Es decir, está solo porque ni siquiera sus filas militares van a responder a la orden de atacar a Colombia. Está totalmente solo. Yo no creo que ni siquiera haya unidad de mando. Los militares venezolanos son conscientes de sus capacidades y saben que ellos no podrían de ninguna manera hacer ninguna provocación contra Colombia ni contra su fuerza pública. Es simplemente un desafuero que está haciendo el solo Maduro, que está totalmente solo. Sus soldados, su fuerza pública, sus militares saben que ellos no pueden activar la más mínima posibilidad contra Colombia. Por eso en eso se quedó sin respaldo de su pueblo, sin respaldo de sus militares y mucho menos sin ninguna mínima posibilidad de que en Colombia sea aceptado cualquier provocación que él pretenda hacer con eso. Es una payasada lo que está haciendo el señor Maduro con sus ejercicios militares. Hoy se dio un paso para activar el TIAR contra Nicolás Maduro justamente por el apoyo a grupos narcoterroristas que operan en territorio venezolano. ¿Cómo puede impactar esta situación en esta tensión que se vive en la frontera colombo-venezolana? Ni siquiera va a ser necesario activar el TIAR. El TIAR es una medida que es incluso anterior a la guerra y no va a ser necesario, nunca va a ser necesario. En caso de que en una cosa demencial del presidente Maduro y que 2 o 3 personas de sus mismas características mentales se atrevan a ocupar 1 centímetro, a invadir 1 centímetro de nuestro espacio público, nuestra soberanía. En ese caso, pues todos los aliados consideramos que no es una agresión a Colombia, sino a todo el continente, y en ese caso, pues no solo Colombia, que sería suficiente, también estaría dispuesta a activar el TIAR, que hoy justamente se estuvo discutiendo. Y todo eso lo conoce Venezuela, su fuerza pública, por eso no pasa de ser una cosa inocua tratando de distraer los conflictos internos que tiene Maduro con su gente internamente en Venezuela. Usted dice que no va a ser necesario la activación del TIAR, pero dado el caso, el presidente Iván Duque, Colombia debería de encabezar esa petición para activar el TIAR. En la situación en la que estamos en este momento, conociendo la operación del ELN y de grupos reincidentes de las FARC, la banda de Iván Márquez? Claro, como medida extrema, Colombia agotaría todas las medidas previas a tomar alguna acción militar. Agotaríamos todas las instancias bilaterales, acudiríamos a todos los organismos multilaterales y en caso de ser necesario convocaríamos a la OEA para que se activara el TIAR. Es la última posibilidad que una democracia tan sólida como Colombia considera. Nosotros no estamos nunca contemplando ninguna solución violenta y extrema. Solo en caso de un acto demencial del impostor Maduro estaríamos dispuestos nosotros a actuar. De lo contrario, no estamos contemplando una solución militar. Agotaremos todas las posibilidades bilaterales o multilaterales antes de cualquier acción militar. Le agradezco a Hernán Sanín, ex viceministro de Defensa de Colombia, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Hasta luego. La crisis de los pensionados se agudiza en Venezuela. El dinero no les da para vivir. Sobreviven incluso comiendo arroz o harinas sin proteínas u otros ingredientes. La pensión apenas ronda los $2 mensuales. Una cantidad que no sirve para mucho, ni siquiera para sus tratamientos médicos. Muchos de ellos señalan que nunca imaginaron vivir algo similar. Soñaban incluso con pasar sus años de retiro disfrutando y compartiendo con sus nietos, pero hoy
no pueden sino buscar opciones para no morir de hambre. Luis Alejandro Olaya tiene toda la información. Adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela, los adultos mayores y pensionados protestan, aseguran que no viven una vejez digna. Nada de lo que soñaron poder hacer con su tiempo de retiro han podido hacerlo y la pensión no les alcanza ni siquiera para comer, mucho menos para comprar los medicamentos y combatir sus enfermedades y tampoco compartir ni siquiera con sus nietos. Magia, yo creo que estamos vivos por obra y gracia de Dios. Con magia sobreviven los pensionados en Venezuela. Tienen condiciones paupérrimas de vida y ni siquiera felicidad de tener a sus nietos. Muchos se les han ido en busca de mejores condiciones a otro país. Yo estaba contándole cuentos a mis nietos, llevándolos a pasear, llevándolos al cine. ¿Dónde los llevo? Ahorita ni los tengo porque se me fueron todos. ¿Para dónde se fueron? Bueno, unos están en Chile, unos están en Argentina, unos están en Dubái. No están en España. Es que devengan una pensión de apenas 40.000 bolívares, menos de $2 mensuales, lo cual no les alcanza ni siquiera para comer. A veces solo pueden comer arroz o pasta, sin ningún otro ingrediente. Come arroz solo. Pero estamos comiendo pura harina, más nada. La señora María trabajó 34 años para el Estado y hoy no puede hacer un mercado. Solo le alcanza para 1 o 2 productos de la canasta básica. Un poquitico de carne, que 20 bolívares de carne molida y... O bueno, huevo, medio cartoncito de huevo, que bueno, a ver, es triste, ¿sabes? Su nevera está vacía, en lo que va de año ha perdido 14 kilos de peso. Esta mañana desayunó una arepa tan solo con plátano y no sabía si podría comer en la tarde o la noche. No, agua y luz, mi amor, agua y luz. El señor Valentín López es otro que sobrevive a la crisis. Tiene cáncer y no puede costear sus medicamentos, mucho menos una dieta sana. Y no tengo acceso a los medicamentos ni a los alimentos necesarios que requiero para yo luchar contra esta terrible enfermedad. Se siente desamparado. En el Seguro Social venezolano no lo ayudan, le dicen que no hay lo que necesita. No espera ya nada del gobierno. Yo creo que ya el gobierno no hay que decirle nada porque vemos que tiene un total desinterés con relación a la atención del adulto mayor. Ellos hacen un llamado a los organismos de derechos humanos, principalmente Michelle Bachelet. Señalan que no se puede continuar esperando a que el régimen tenga voluntad de cambiar. Deben buscarse soluciones, pues si siguen esperando, morirán. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Gracias, Luis. Vamos a una pausa. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube NTN24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ecuador ha dado un paso más para su salida definitiva de la Unión de Naciones Suramericanas. El proyecto debe ser aprobado por el Pleno de la Asamblea, que deberá ratificar la decisión. La UNASUR nació en el año 2008 con la participación de 12 naciones. La denuncia al Tratado Constitutivo de UNASUR ya ha sido presentada por 7 países: Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Chile y Perú, mientras que Bolivia, Venezuela, Uruguay, Surinam y Guyana se mantienen en el organismo regional. Ayer la Comisión de Asuntos Exteriores dio el aval para que la iniciativa avance en el legislativo. Nos acompaña Fernando Flores Vázquez, asambleísta y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Joely, muchas gracias a ti. Un gran saludo a ti, el pueblo colombiano y a latinoamericano. ¿Cuáles son las bases que fundamentan esta decisión que ha tomado el presidente Lenín Moreno para la salida de Ecuador de UNASUR? Bueno, definitivamente yo creo que el problema es que la iniciativa de UNASUR nació con una intención de integración para buscar mejorías para nuestros pueblos en el sentido de educación, de salud, de producción, es decir, hacer un bloque de integración que nos permita estar preparados para los nuevos tiempos. Pero cuando se convirtió en un club de amigos de la revolución bolivariana, de la revolución ciudadana, en el caso de Ecuador, que simplemente distorsionó el origen de lo que era realmente el proyecto de integración. Consideramos que los proyectos de integración siempre deben venir por un motivo de Estado, es decir, son los Estados los que deben buscar la integración de sus países y no los gobiernos, porque los gobiernos pasan, pero los Estados permanecen. Este proyecto de UNASUR, si bien es cierto, nació con una buena iniciativa, la distorsionaron y se convirtió en un tema ideológico, lo cual terminó indudablemente destruyendo
esta integración, a tal punto que de los 12 miembros que iniciaron este proceso, solamente quedan 5. 7 países ya se han salido, por lo cual nosotros consideramos que es improductivo y necesario permanecer en un bloque que se terminó, que se destruyó y que se utilizó políticamente y no realmente con el ánimo de integración para mejorar la vida de nuestros pueblos. Hay liderazgos dentro de la UNASUR que denuncian que esto no es un proyecto de presidentes en turno, un poco en contradicción con lo que podría suponerse en este momento. ¿Es así? ¿Se volvió un grupo no de amigos para buscar la integración, sino un grupo de amigos o enemigos de presidentes en turno? No, yo creo que no. Desgraciadamente, quien habla en ese sentido creo que justamente contradice lo que estamos diciendo. Nosotros pensamos que los presidentes de turno deben proyectar la integración a nivel de Estado y no a nivel de gobiernos, y menos por un tema ideológico. Quienes estuvieron en su momento en la UNASUR presidiendo los países que conformaban esta gran alianza, pues distorsionaron el proyecto de lo que se estaba buscando con UNASUR. Y el señor Chávez, el señor Maduro, Correa, los señores Kirchner, el señor Correa, indudablemente, el señor Lula, lo que hicieron fue distorsionar el proyecto de integración latinoamericano que creo que tenía un gran sentido en su momento. Pero indudablemente el Ecuador no puede ser parte de un club de amigos de la revolución socialista que se quiso implementar en nuestros países. Todavía tiene su poder, su cuota política al interior de los órganos de gobierno. En Ecuador, ¿Lenín Moreno podrá alcanzar los votos necesarios para la salida definitiva de UNASUR? Sí. Fíjese que el día de ayer, en nuestra comisión, somos 12 miembros, y logramos aprobar el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aceptar la denuncia del Tratado de UNASUR. Y estos ocho miembros pertenecemos a distintas bancadas políticas que hacemos vida en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que nos permitiría garantizar los votos necesarios para aprobar la denuncia del tratado y el Ejecutivo pueda continuar con el proceso de salida del Ecuador de UNASUR. Hay muchos que dicen que la UNASUR de cualquier forma ya está muerta. ¿Es así? Yo creo que sí. Indudablemente, algo que nació con 12 miembros y actualmente solamente quedan 5. Y no solamente que se está saliendo en este momento, sino que el deterioro que ha venido teniendo UNASUR, la falta de no tener un presidente, de no tener un secretario general, ¿sí? de no tener representantes actualmente en la sede. La sede prácticamente está abandonada, han quedado pocos funcionarios, lo que demuestra indudablemente que UNASUR murió hace mucho tiempo ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en las elecciones en Argentina regresa el kirchnerismo o en Brasil nos da la sorpresa y vuelve a instaurarse el grupo que dio origen a este grupo de UNASUR? Yo no creo que suceda eso, definitivamente. Creo que el pueblo argentino y el pueblo brasileño se están reflejando en lo que está pasando en Venezuela actualmente. Miren lo que está pasando en Argentina en este momento, solamente con la idea o con el pensar de que un candidato del kirchnerismo pueda regresar al poder, el shock económico que ha sufrido el pueblo argentino. El pueblo argentino creo que ha entendido el mensaje que vio la misma economía a sus ciudadanos. Un gobierno nuevamente de izquierda, de esa tendencia revolucionaria, lo único que ocasionaría es un caso similar al que está viviendo el pueblo de Venezuela. Y yo creo que la región no está preparada para estas cosas. Y en Brasil creo que van en el mismo camino. El populismo todavía está vivo, es indiscutible, pero yo creo que los pueblos cuando van a votar por sus candidatos tendrán que votar en conciencia, porque los pueblos nos merecemos o votamos por los candidatos que nos merecemos. ¿Tiene sentido la creación de otro grupo que sustituya a la UNASUR, otro bloque regional? Mira, hay una propuesta de Chile de generar PROSUR. No, nosotros pensamos como ecuatorianos de que todo proceso de integración es bueno, pero en lo personal considero que tenemos que reforzar nosotros la comunidad andina de naciones. Nosotros tenemos ya 50 años de vida como comunidad andina y creo que más bien dicho hay que reforzar
esos organismos que hemos venido compartiendo, que se han venido trabajando y que han venido ya pasando etapas que tendría que pasar los nuevos organismos creados. Lo único que hay que hacer es que la comunidad andina se adapte a los nuevos tiempos y comience a trabajar realmente en esa integración Latinoamérica y que sus decisiones sean vinculantes a los gobiernos miembros de la comunidad andina. Yo creo que ese es el mejor organismo de integración que tenemos a la mano y que deberíamos trabajar por reforzarlo y por impulsarlo. Le agradezco a Fernando Flores Vázquez, asambleísta y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, por estos minutos para la tarde. Gracias a ti y un gran saludo. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con más. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, también en Instagram, @NTN24 y @joelyramirez.journalist. Ya viene la noche y inmediatamente después los esperamos en el informativo de NTN24. Pásala muy bien.